Bueno, vuelvo a decir, ¿qué gente tan desobediente son ustedes? Pero está bien, esta es una actividad una vez en quién sabe cuánto tiempo. Gracias por hacer acto de presencia. Estoy muy contento de ver esta iglesia completamente llena, gloria a Dios. Y me dicen que la otra, a donde están transmitiendo en circuito cerrado, también está llena. Faltó fe para conseguir un lugar más grande. Pero gloria a Dios que nos hemos reunido para estudiar la palabra del Señor. Lo importante no es este siervo, lo importante es el mensaje. Y creo que han venido es para el mensaje, ¿verdad que sí? El mensaje de Dios para este tiempo, mensaje especial. Vamos a tener una palabra de oración para pedir que Dios bendiga el estudio de su palabra. Y luego voy a hacer un repaso a vuelo de pájaro de lo que estudiamos en la iglesia Amigos de Jesús. Eso fue hace unas 3 semanas aproximadamente que estuve en la iglesia Amigos de Jesús. Y lo que vamos a estudiar en los temas de hoy, en realidad es una continuación de los temas que trazamos allá. Así que necesito darles un poquito de contexto y vamos a hacer eso primero, un repaso breve, y luego vamos a estudiar, como les prometí, el pasaje de Romanos 1, el capítulo 1 y los versículos 16 al 28. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por este sábado de gran solemnidad, cuando se reúne tu pueblo con una intención, y es para honrarte y glorificarte como nuestro Creador, para tributarte la honra y la gloria que te mereces, y para escuchar tu voz hablándonos a través de tu santa palabra. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu. Instrúyenos y capacítanos para compartir este maravilloso mensaje que le has dado a tu iglesia. Gracias por la promesa de tu compañía. Reclamamos esa promesa en el incomparable y precioso y poderoso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. En la serie que presenté en la iglesia Amigos de Jesús, hablamos del plan original de Dios para la raza humana antes del pecado. Y nos dimos cuenta allí que el plan original de Dios tenía varios elementos en el huerto del Edén. En primer lugar, Dios creó la vida. Y por lo tanto, la vida es sagrada. La vida le pertenece a Dios. Por eso debe haber un respeto por la vida de uno y también la vida de los demás. En segundo lugar, nos dimos cuenta que Dios colocó a Adán y Eva en un jardín, en un ambiente campestre, en un ambiente hermoso, en medio de la naturaleza. El plan original de Dios es que estemos en un lugar rural, a donde no esté el bullicio y el ajetreo de la vida diaria, sino un lugar tranquilo, con aire fresco, con un sol radiante, donde podamos producir nuestra propia comida, a donde podamos vivir con tranquilidad y con paz. En tercer lugar, hablamos sobre el matrimonio como lo estableció Dios originalmente. Estableció el matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer. Varón y hembra, dice que Dios casó a una mujer con un hombre. Ese es el plan de Dios. No es el plan de Dios que se case un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Es contrario a Dios, es cambiar el plan de Dios. Luego nos dimos cuenta que Dios creó solamente 2 géneros, masculino y femenino. No hay, como creen algunos, 100 géneros distintos. No es el género de uno el que uno cree que es aparte de lo que estableció Dios.
hay dos géneros nada más, varón y hembra, masculino y femenino. Nos dimos cuenta también que Dios colocó al hombre como la cabeza en el hogar y también en la iglesia. Eso no es malo. Yo pregunto, ¿es malo que usted tenga una cabeza? Hablando literalmente, ¿es malo tener una cabeza? No, la cabeza existe para el bien del cuerpo, ¿sí o no? Claro que sí, coordina todo lo relacionado con el cuerpo. La cabeza, podríamos decir que es el líder del cuerpo. Igualmente Dios ha colocado al hombre como líder o como cabeza en el hogar y también como cabeza en la iglesia. Nos dimos cuenta, además, que Dios estableció una dieta original y esa dieta era vegana. Dios dio frutas, nueces y luego después del pecado dio vegetales. Una dieta a base de plantas y de frutas de árboles. El hombre ha cambiado eso. Todos lo sabemos, solamente tenemos que ir al supermercado para ver qué venden allá. Solo hay que ir a un restaurante para ver qué es lo que se sirve allá. Y en muchos hogares, inclusive adventistas. El hombre ha cambiado la dieta original que Dios estableció. Nos dimos también cuenta que al principio Dios estableció el sábado como día de reposo. El hombre ha cambiado todo lo que estableció Dios en la creación. Ha cambiado el asunto de la vida, ya no se respeta la vida, se practica, por ejemplo, libremente el aborto. Las mujeres dicen, mi cuerpo, mi decisión. My body, my choice. No, el cuerpo no es nuestro. El cuerpo es de Dios, porque Dios dio la vida. En segundo lugar, la mayoría de la gente hoy en día vive en la ciudad, en un ambiente urbano, donde es difícil escuchar, no imposible, pero difícil escuchar la voz de Dios. Ha cambiado el ambiente en el cual vive el ser humano. Ha cambiado el matrimonio de heterosexual a homosexual. Ha cambiado la idea de dos géneros a múltiples géneros. Ha cambiado el hombre como cabeza en el hogar y en la iglesia con una palabra que dicen equidad, que no es lo mismo que igualdad. El hombre y la mujer son iguales como seres humanos ante Dios. La mujer no es inferior. Están en un nivel de igualdad como personas, pero tienen diferente función. La diferencia es en función, no en igualdad. Pero la idea de equidad significa que hombres y mujeres son igualitos en todo, inclusive en función. La Biblia no enseña tal cosa. Dios estableció una dieta original, los seres humanos han cambiado la dieta. Dios estableció el sábado como día de reposo, el hombre ha cambiado el día del sábado al domingo. Es decir, el hombre ha cambiado todo lo que Dios estableció al comienzo. Generalmente como adventistas hablamos del cambio del sábado, pero el cambio ha sido de todo lo que Dios estableció. Pero alguno podría decir, pastor, ¿está usted diciendo que debemos en este mundo regresar al plan original que estableció Dios? ¿Acaso no debemos nosotros adoptar un plan B? Vivimos en un mundo de maldad, dice la gente. Heredamos una naturaleza débil, pecaminosa, que nos jala hacia el mal. Y vivimos en un medio ambiente a donde impera el pecado. La ciencia, la Biblia y Elena White nos enseñan que los hijos heredan las tendencias y las inclinaciones pecaminosas de sus antecesores.
Y por lo tanto, hoy en día se dice muchas veces, no es posible regresar al plan original porque tenemos una naturaleza pecaminosa y porque vivimos en un ambiente de malas influencias, un ambiente pecaminoso. Ahora, es cierto que los hijos heredan las tendencias pecaminosas de los padres. Quiero leerles algunas citas del Espíritu de Profecía, donde claramente la sierva de Dios dice que nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa. No heredamos los pecados de nuestros padres. Heredamos las consecuencias de los pecados de nuestros padres. Escuchen estas citas del Espíritu de Profecía en cuanto al hecho de que nosotros recibimos una naturaleza inclinada al mal, una naturaleza pecaminosa que nos jala hacia el pecado. La primera cita está en el libro devocional La Matutina de Elena White, Exaltada Jesús, página 339. Dice: en Cristo se unieron la divinidad y la humanidad, el creador y la criatura. En Cristo se unió ¿qué? La divinidad y la humanidad, porque se encarnó, el creador y la criatura. La naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, y la naturaleza de Adán, el transgresor. ¿Qué naturaleza adoptó Jesús? ¿La de Adán antes de la transgresión o después? Después, porque dice, la naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, porque Jesús tenía una naturaleza divina, y la naturaleza de Adán, el transgresor, se encontraron en Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. ¿Tenía Jesús una naturaleza pecaminosa? Sí. Pero tener una naturaleza pecaminosa no es pecado. Es pecado cuando usted permite que la naturaleza pecaminosa se manifieste en acciones, pensamientos pecaminosos. Porque el pecado es transgresión de la ley. El pecado no es un estado, es una decisión de contrariar a Dios. Jesús podía tener una naturaleza pecaminosa que quería jalarlo hacia el pecado y nunca responder a esa naturaleza pecaminosa. Por eso la sierva de Dios es clara. Dice ella que la naturaleza divina se unió con la naturaleza de Adán, el transgresor, en Jesús. Así que si Jesús tenía una naturaleza pecaminosa y venció el pecado, ¿es posible también para nosotros? Sí, Señor. En el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 146, la sierva de Dios escribió sobre lo que nosotros heredamos de nuestros padres. Yo pregunto, ¿heredó Jesús la naturaleza humana de sus antecesores, sí o no? ¿O será que Dios exoneró a Jesús de toda la naturaleza que tenían sus antecesores? Nació de María. Y María tenía antecesores. Y muchos eran bien malos. Estaba David el adúltero. Y Abraham el mentiroso. Como antecesores de Jesús. Jesús heredó la naturaleza, inclinada al pecado, pero nunca permitió que esa naturaleza se manifestara en pecado. La sierva de Dios escribió: como regla, los niños heredan la disposición y las tendencias de sus padres. ¿Qué heredan los niños? La disposición y las tendencias de sus padres. E imitan su ejemplo. Es decir, no solamente los niños heredan las tendencias e inclinaciones de sus padres, sino que también el ambiente en el cual crecen los lleva a copiar a lo que los padres hacen. Así que dice, como regla, los niños heredan la disposición y las tendencias de sus padres e imitan su ejemplo. De manera que los pecados de los padres son cometidos. ¿Son qué? ¿El heredar esas inclinaciones es pecado? ¿Ah?
¿El mal ejemplo de los padres es pecado? Los niños heredan eso. Pero la sierva de Dios dice, de manera que los pecados de los padres son cometidos por los hijos de generación en generación. Así la vileza y la irreverencia de Cam se reprodujeron en su posteridad y le acarrearon maldición durante muchas generaciones. También escribió la hermana White en el mismo libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, los niños heredan las inclinaciones al mal. ¿Es pecado una inclinación al mal? ¿Es pecado una inclinación al mal? No. ¿Cuándo llega a ser pecado la inclinación? Cuando usted lo hace. Los niños heredan las inclinaciones al mal, pero también tienen muchos hermosos rasgos de carácter. ¿Es cierto eso? Lo vemos en nuestros hijos. Estos deberían ser fortalecidos y desarrollados, mientras que las tendencias hacia el mal, noten, no el mal, las tendencias hacia el mal deberían ser cuidadosamente vigiladas y reprimidas. Los niños nunca deberían ser adulados, porque la adulación es veneno para ellos. Pero los padres deberían mostrar un cuidado tierno y santificado por ellos y así ganar su confianza y su amor. Aquí hay otra cita. Los hijos heredan de sus padres algunas tendencias fuertes. Estas existieron en los padres, escuchen, estas tendencias existieron en los padres y se intensifican en los hijos. Se vuelven más fuertes esas tendencias en los hijos. Los padres cristianos deben considerar cuidadosamente todas estas cosas. Y una última cita, tomo 2 de los testimonios, página 422, dice: los padres le dan la estampa de su carácter a sus hijos. Por lo tanto, los hijos nacidos de tales padres heredan de ellos cualidades de mente bajas y viles, y Satanás nutre todo lo que tiende a la corrupción, Esto ha llevado a muchos a decir, es ineludible que nosotros sigamos pecando hasta que Cristo venga, porque al fin y al cabo tenemos una naturaleza pecaminosa. Y se justifica el pecado. Se dice, lo único que tenemos que hacer es confesar el pecado, confiar en la justicia de Cristo, Cristo nos justifica y nos perdona, y si seguimos pecando, pues seguimos haciendo eso. La Biblia habla mucho, mis hermanos y hermanas, en cuanto al cambio y la victoria sobre las tendencias e inclinaciones pecaminosas. Los asesinos, los mujeriegos, los borrachos, los mentirosos y los ladrones pueden ser cambiados por el poder de Dios. El problema que tienen muchos cristianos es el complejo de derrota. En el proceso de decir que no debemos juzgar a otros, que debemos amarlos, le ponemos la vista gorda a prácticas en la iglesia que son claramente pecaminosas. Hay poder para cambiar. Dios nos recibe como somos, pero no nos deja como somos. Es verdad que nacemos con tendencias e inclinaciones hacia el pecado, tendencias a la borrachera, tendencia al uso de drogas, tendencias a la inmoralidad, a la obesidad y aún al homosexualismo. Pero Dios no acepta la actitud de derrota que tienen muchos cristianos, a donde la gente dice, pues nací así y no puedo sino vivir así. El punto clave no es si nací con la tendencia, por ejemplo, a la homosexualidad o la tendencia a ser transgénero. Ambos se pueden vencer por el poder de Dios.
La Biblia lo enseña así y el Espíritu de Profecía también lo enseña así. Vamos a 2 de Pedro, el capítulo 1 y los versículos 3 y 4. ¿Jesús tenía una naturaleza divina, sí o no? ¿Jesús tenía una naturaleza humana, sí o no? Sí. ¿Será que nosotros que tenemos una naturaleza humana podemos también heredar la naturaleza divina para vencer? Vamos a leerlo. 2 de Pedro 1, 3 y 4. Dice el apóstol Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora escuchen bien, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué nos ha dado Dios? Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Para que por ellas, por las promesas, llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿De qué podemos ser partícipes? De la naturaleza divina. No propia, no inherente. Nosotros no tenemos la naturaleza divina por naturaleza, pero podemos tener en nuestra vida el poder de la naturaleza divina. Porque así lo dice. Dice, por esas promesas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Y cuál es el resultado? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Noten lo que dice Judas 24. Podríamos decir Judas 1 y el versículo 24. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros, ¿cómo? Sin caída. ¿Puede Dios guardarnos sin caída al pecado? Pero hermanos, tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Es inevitable que pequemos entonces, sí o no? No, no es inevitable que pequemos. Pecamos porque nos desligamos de Dios, soltamos la mano de Dios y estamos viendo y oyendo cosas que fortalecen la naturaleza pecaminosa. Todo depende de lo que permitimos entrar por nuestros 5 sentidos, particularmente nuestros ojos y nuestros oídos. Así que dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros como sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué dice el Espíritu de Profecía? El Espíritu de Profecía confirma lo que dice la Biblia. Muchos ponen un conflicto entre la Biblia y el Espíritu de Profecía. Dicen, no, yo sigo lo que dice la Biblia, no necesito lo que dice Elena G. White. Los que dicen eso no están obedeciendo ni la Biblia. Usan esa declaración, yo sigo la Biblia, por excusar ciertas cosas que hacen que condena al Espíritu de Profecía. Yo le doy gracias a Dios por el Espíritu de Profecía que Dios ha dado a esta iglesia. Es un don inapreciable. Hay 2 clases de personas que critican el Espíritu de Profecía. Uno, los que nunca la leen. Y 2, los que la leen con el propósito de criticar. Si usted está en una de esas 2 categorías, nunca va a recibir una bendición del Espíritu de Profecía. Dios quiere que vayamos al Espíritu de Profecía con una mente abierta y que comparemos lo que dice el Espíritu de Profecía con la Biblia. No se contradicen, se complementan. La hermana White no es otra Biblia. Ella amplía, explica y corrige a los que se extravían de la Biblia. Pero no es un suplemento a la Biblia, es un complemento de la Biblia. Fíjense lo que dice la sierva del Señor en la matutina a fin de conocerle, página 97. Debemos recordar que al creer en Cristo es nuestro privilegio participar de la naturaleza divina. ¿Cómo?
Al conocer, dice, al creer en Cristo es nuestro privilegio participar de la naturaleza divina y así escapar a la corrupción que está en el mundo por la codicia. Entonces somos limpiados de todo pecado y todos los defectos del carácter. No necesitamos retener ni una sola tendencia pecaminosa. Hasta las tendencias se pueden vencer. Dice ella, no necesitamos retener ni una sola tendencia pecaminosa. Ahora escuchen, al participar de la naturaleza divina, ¿podemos participar de la naturaleza divina? Si participamos de la naturaleza divina, ¿se puede vencer el pecado? Claro que sí. Así que dice, al participar de la naturaleza divina, las malas tendencias hereditarias y cultivadas son eliminadas del carácter y somos convertidos en un poder viviente para el bien. ¡Wow! ¡Qué cita extraordinaria! ¡Qué promesa de Dios, hermanos y hermanas! Al participar de la naturaleza divina, las malas tendencias hereditarias y cultivadas, es decir, que las cultivamos, son eliminadas del carácter y somos convertidos en un poder viviente para el bien. Aquí hay otra, mente, carácter y personalidad, tomo 1, páginas 108 y 109. Aunque hay una tendencia natural a seguir un camino descendente, hay un poder que se combinará con los diligentes esfuerzos del hombre. Su poder de voluntad tendrá una tendencia que la contrarrestará. Si se combina con esta ayuda divina, podrá resistir la voz del tentador. Pero las tentaciones de Satanás armonizan con sus tendencias defectuosas y pecaminosas y lo urgen a pecar. Todo lo que tiene que hacer es seguir al líder Jesucristo, quien le dirá precisamente lo que debe hacer. Una última cita que se encuentra en la revista Signs of the Times, enero 8, 1902, dice: la religión de Cristo cambia las tendencias heredadas y cultivadas hacia el mal. Elimina la confianza propia y el egoísmo, ayudando a la persona a verse como realmente es, débil, pecaminosa e incapaz de hacer algo bueno de por sí misma. La lleva a contemplar a Jesús y al contemplarlo es cambiada a su semejanza. Son solo algunas citas, de las cuales hay muchísimas, sobre el hecho de que podemos ser partícipes de la naturaleza divina y vencer por el poder de Dios, no solo el pecado, sino la tendencia al pecado, ya sea tendencias que hemos heredado, tendencias que hemos cultivado y las malas influencias de nuestro medio ambiente. Como mencioné anoche, hay un texto que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué es que pecamos tanto? Porque estamos desconectados de Jesús. Porque estamos viendo demasiada televisión, dedicando demasiado tiempo a textear. Estamos pasando demasiado tiempo en el internet. Estamos escuchando la música inmoral del mundo. Y decimos: ¿y por qué no puedo yo vencer el pecado? Es por lo que estamos metiendo. Porque lo que metemos sale. Si estamos cerca de Jesús, estamos en comunión con Él, estamos estudiando su palabra, estamos orando, estamos dedicando nuestro tiempo a alcanzar a otras personas para Jesús, estamos ocupados en las cosas del Señor, se va a fortalecer el hombre para vencer las tendencias al pecado y las tendencias que vienen como resultado de nuestro medio ambiente. Ahora, la Biblia nos habla de cómo va a ser el mundo inmediatamente antes de la segunda venida.
Romanos 1, 18 al 32 nos pinta el retrato de cómo va a ser el mundo inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Y usted dice, pastor, ¿cómo sabe usted que Romanos 1, 18 al 32 está describiendo el mundo antes de la segunda venida? El apóstol Pablo está describiendo cómo era el imperio romano en su época. Escuchen esta cita del Espíritu de Profecía, Romanos 1, 18 al 32. Dice la sierva del Señor, se me refirió a Romanos 1, 18 al 32 como una descripción fiel del mundo justo antes de la segunda venida de Cristo. ¿Qué dice la sierva del Señor? Se me refirió. ¿Quién le refirió a eso? El ángel que la guiaba. Se me refirió a Romanos 1, 18 al 32 como una descripción fiel del mundo justo antes de la segunda venida de Cristo. Hemos estudiado la condición del mundo antes del diluvio. La condición cuando se construyó la Torre de Babel, la condición de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ahora, Romanos 1, 18 al 32 va a agregar muchos detalles que no encontramos en la historia de Génesis. Así que vamos a analizar este pasaje de Romanos 1, 18 al 32 y vamos a encontrar algo muy interesante. Los pecados que se mencionan en este pasaje son los mismos consejos que da Dios para vencer esos pecados en el mensaje del primer ángel. Las mismas expresiones. Es decir, que Romanos 1 describe la enfermedad y el mensaje de los tres ángeles describe el remedio. Noten lo que dice Romanos 1, comenzando con el versículo 18. Y voy a parar a medida que estamos estudiando para subrayar algunos detalles importantes. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Esa palabra impiedad es muy interesante. En inglés se traduce godlessness. Es una vida sin Dios. Una vida que niega a Dios. Es la mismita palabra, escuchen bien, que se usa en 2 de Pedro 2, 5 y 6 para describir el mundo antes del diluvio y las ciudades de Sodoma y Gomorra. Vivían sin Dios. Dios ausente de sus vidas. Así que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de una vida sin Dios e injusticia de los hombres que detienen. Una mejor traducción sería suprimen. ¿Qué suprimen? Con injusticia la verdad. ¿Qué es lo que van a hacer los seres humanos al final de la historia? Van a suprimir la verdad. No solo rechazarla, sino hacer el intento de suprimirla. ¿Qué significa suprimir? Echar a un lado. Sigue diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda ausencia de Dios. E injusticia que detienen o suprimen la verdad con injusticia. Ahora escuchen, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Yo pregunto, ¿Dios se ha manifestado a esas personas que quieren vivir sin Dios? ¿Se les manifestó, sí o no? Claro que sí. Entonces, ¿tienen alguna excusa? No. Así que sigue diciendo, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. ¿Les ha dado Dios luz? Yo pregunto, ¿hay algún país en el mundo que tenga más luz que los Estados Unidos de América?
más luz científica, más luz de la palabra de Dios. No hay una nación en el mundo a donde no se haya proclamado la verdad de Dios en su pureza que en los Estados Unidos de América. Además tenemos el testimonio de la naturaleza. Sigue diciendo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios. Las cosas invisibles de Dios, porque Dios es invisible a los ojos humanos. Pero podemos saber que Dios existe, que Dios tiene poder. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que se ve. Así que dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿y cuáles son las cosas invisibles? Su eterno poder y deidad. ¿Podemos saber en cuanto al eterno poder y la deidad de Dios? Sí. Sigue diciendo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Lo de invisible de Él se hace por las cosas que visibles. ¿Y cuáles son las cosas visibles? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Podemos contemplar la naturaleza, podemos contemplar el mundo y saber que hay un Dios poderoso que hizo todo esto. Claro que sí, no hay excusa, según el apóstol Pablo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Noten que se menciona la creación, ¿ok? Desde la creación del mundo. Siendo entendidas ¿cómo? Siendo entendidas por medio de las cosas que hechas. Desde la creación podemos entender en cuanto al poder y la deidad de Dios por las cosas que Él ¿qué? Que Él creó. Y luego dice, de modo que no tienen excusa. ¿Tiene algún ser humano excusa? No. ¿Saben que la hermana White escribió un capítulo en El deseo de todas las gentes poderoso? Es un capítulo cortico en El deseo de todas las gentes que se titula A estos mis hermanos pequeñitos. Ella dice que aún en las selvas a donde nadie ha escuchado el nombre de Jesús, el Espíritu Santo se manifiesta y por las cosas creadas esas personas no van a perecer porque contemplan a Dios en la naturaleza. No perecerán, dice ella. Y Pablo dice lo mismo en Romanos el capítulo 2. No van a perecer porque por medio de la creación ven el poder y la deidad invisible de Dios. Y luego en el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo conocieron a Dios? Por medio de la naturaleza de las cosas creadas. Y en los Estados Unidos no solo las cosas creadas, sino a través de ¿qué? A través de su palabra. Pues habiendo conocido a Dios, ¿no le qué? ¿Pueden pensar de otro versículo de la Biblia que usa esa palabra dar gloria a Dios? Ya vimos que este pasaje apela al Creador, ¿verdad? Dios se revela su poder y su deidad porque es el Creador. Ahora vemos que los impíos, a pesar de que tenían toda la luz, no tenían excusa. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y darle ¿qué? Y yo pregunto, ¿el mensaje del primer ángel apela también al Creador? Adorad a aquel que hizo. ¿Cuál es el problema de la sociedad antes de la segunda venida? Rechazan el mensaje del primer ángel.
Seguimos, porque hay más. Sigue diciendo, en el versículo 21 nuevamente, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias. ¿Cuántos de nosotros le damos gracias a Dios por el aire que respiramos? Cuando nos despertamos por la mañana, Señor, gracias por este aire que estoy respirando hoy. Y salimos a ver, gracias Señor por este sol radiante. Y luego nos tomamos un vaso, gracias Señor por esta agua fresca. ¿Cuántos? Seamos honestos. Tomamos esas cosas por sentado y luego nos sentamos a comer la avena con pasas y con almond milk. Ay Señor, gracias por crear la avena. Qué deliciosa está. ¿Será que nosotros tampoco le glorificamos a Dios? Y tampoco le damos gracias por las cosas que tomamos. Es automático, lo tomamos por sentado. Gracias Señor por darme una buena noche de sueño. Debemos todo el tiempo estar agradeciéndole a Dios, hermanos y hermanas. Darle gracias, la gratitud. Siempre le pedimos a Dios, dame, dame, dame. Pero no le damos gracias. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué se oscureció su corazón? Porque no reconocieron a Dios como el Creador, no le dieron gloria, no le dieron gracias. Por eso su necio corazón fue entenebrecido. Quiero que recuerden esa frase, porque en un momento voy a leer una cita del Espíritu de Profecía. Su corazón se entenebreció porque no reconocieron a Dios como Creador, no reconocieron el poder y la deidad de Dios a través de las cosas que podían ver, no glorificaron a Dios, no le dieron gracias a Dios, por lo tanto su corazón fue entenebrecido. Y luego dice, versículo 22, profesando ser sabios. Yo pregunto, ¿hoy en día la gente se considera sabionda? No sé si conocen esa palabra. Yo sé que se usa en Colombia y en Venezuela, donde yo crecí. Se consideran muy sabios, muy inteligentes hoy en día, por las grandes cosas que ha hecho el hombre. Pero escuchen bien, lo que ha hecho el hombre sencillamente existe porque el hombre fue creado a imagen de Dios. En miniatura ha hecho algunas de las cosas. En pañales, una buena expresión. Así que dice, profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Y ahora escuchen la palabra. Y cambiaron. ¿Ok? Palabra clave. Cambiaron la gloria de Dios. ¿Tiene algo que ver eso con el mensaje del primer ángel? Darle gloria a Dios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En el tiempo de Pablo hacían imágenes de estas cosas, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hoy tenemos ídolos más sofisticados. Antes de la segunda venida de Jesús, los seres humanos van a tener ídolos más sofisticados, entre los cuales está el dinero, entre los cuales está la educación, entre los cuales está el equipo de fútbol de El Salvador. Para algunos adventistas es más importante que gane el equipo de su país que cualquier otra cosa. Y se vuelven locos cuando su equipo mete un gol, pero llegan a la iglesia y ni cantan. Hay un problema ahí, me parece a mí.
y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Yo pregunto, ¿qué sucede cuando usted rechaza a Dios el Creador, no le da gracias, no le da gloria, cae en qué? En idolatría. Porque otras cosas llegan a ser importantes en la vida. Porque Dios no es el más importante. Ahora permítame leerles la cita de la hermana White sobre el entenebrecimiento del corazón. La hermana White escribió en el libro Discurso Maestro de Jesucristo, página 79. Dicho sea de paso, no tienen que escribir todas estas referencias, porque esta tarde voy a tener aquí en la mesa un código QR, donde ustedes con su celular pueden marcar el código QR. Le voy a mandar todo este material escrito, como 200 páginas, porque le voy a mandar también lo de Amigos de Jesús. Y no tienen que pagar nada. Todo lo que nosotros producimos en nuestro ministerio, ustedes lo pueden adquirir gratis en su celular o en su computadora. Algunos les gusta comprar el libro, está bien, nosotros tenemos precio de producción para eso, pero no tienen que hacerlo porque todo eso está disponible electrónicamente. Un paréntesis, cuando nuestro ministerio comenzó hace 20 años, nosotros no teníamos cómo subsistir. Mi hijo, que es el director de producción, la directora de marketing y el director de distribución, trabajaron 3 años sin remuneración, tiempo completo. Y la única forma como podemos sostener el ministerio era a través de ventas, vendiendo los materiales que producíamos. Pero luego el Señor nos bendijo tanto, teníamos suficiente en donativos. Saben que nuestro ministerio se sostiene, 95% de las entradas son donativos, el 5% son ventas. Material que yo traigo no es para que el ministerio pueda subsistir, sino porque los hermanos claman por el material. Es incómodo para mí traer cajas, pero si no traigo, la gente dice, ¿por qué no trajo? A mí no me aporta nada de eso. Es todo eso, vuelve al ministerio. Si no lo creen, llamen, yo les doy el número, pueden llamar y hablar. Nosotros somos auditados cada año por una empresa editora independiente de nuestro ministerio para estar seguros de que toda la contabilidad se lleve bien. Así que si ustedes escuchan, Pastor Boretti está en eso porque quiere llenarse de plata. Pues ¿saben qué clase de carro manejo yo? Un Honda Fit. Yo no estoy en esto por ganar dinero, estoy en esto porque tengo pasión por el mensaje adventista. Ese es el propósito, hermanos y hermanas. Perdonen ese paréntesis, pero es bueno que tengan la verdad, porque por ahí surgen las ideas. Se escribió un artículo en una revista donde dice, el pastor Bor viaja y pide ofrenda. ¿Saben, hermanos y hermanas? Yo no pido nunca una ofrenda donde voy. ¿Cuántas ofrendas he recogido aquí? Los desafíos de que se pongan en contacto con cualquier iglesia donde yo he estado, jamás he pedido que se recoja una ofrenda para nuestro ministerio. Es más, yo no cobro ni un centavo de honorarios, solo los gastos de viaje. Ni un centavo. Digo, la gente me pregunta, pastor, ¿cuánto cuesta invitarlo? Yo digo, yo no cobro honorarios. La gente no lo cree, pero les estoy diciendo la verdad aquí ante Dios. El propósito de nuestro ministerio no es económico. El propósito es extender el mensaje. Para eso se necesita dinero. Pero no es lo esencial, no es lo principal. Lo principal es compartir el mensaje para este tiempo. Bueno, ahora volvamos otra vez. En el mundo espiritual rige la misma ley que en el natural. Yo pregunto, ¿qué sucede si ustedes pasan en una cueva 3 años donde no hay luz? ¿Sabe lo que pasa? Pierde la visión. Por estar en las tinieblas pierde la capacidad de ver. Recuerden eso.
En el mundo espiritual rige la misma ley que en el natural. Quien more en tinieblas perderá al fin el sentido de la vista. ¿El que qué? El que mora en tinieblas perderá al fin el sentido de la vista. Estará rodeado por una oscuridad más densa que la de medianoche, y no le puede traer luz el mediodía más brillante. ¿Está claro? Anda en tinieblas, está citando ahora la Biblia, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Inmediatamente antes de la segunda venida, los corazones van a estar entenebrecidos, porque han habitado en medio de las tinieblas, y la luz más radiante no les puede iluminar. Sigue diciendo: por abrigar el mal con persistencia, por despreciar con obstinación las súplicas del amor divino, el pecador pierde el amor a lo bueno, al deseo de Dios y aún a la capacidad misma de recibir la luz del cielo. La invitación, ahora escuchen, la invitación de la misericordia sigue rebosando por amor. La luz sigue brillando, en otras palabras. La luz brilla con tanto resplandor como cuando iluminó por vez primera el alma. Pero la voz cae en oídos sordos, la luz en ojos cegados. Terrible empezar a rechazar la luz y rechazarla y rechazarla. Esta gente que menciona Romanos 1 describe cómo va a ser la mayoría del mundo inmediatamente antes de la segunda venida. Van a habitar en tinieblas porque han seguido al príncipe de las tinieblas. ¿Y quién es el príncipe de las tinieblas? Satanás. Ahora vamos al versículo 24. Por lo cual, es decir, porque rechazaron a Dios, a pesar de tener la luz, no le dieron gloria, no lo reconocieron como Dios. Por eso, por primera vez ahora dice algo interesante. También Dios los ¿qué? Los entregó. ¿Qué significa eso? Dios los entregó. ¿Ustedes quieren tinieblas? Ahí los entrego a eso. Dios los entregó. Se usa 3 veces esa expresión, los entregó, en este pasaje. Dice, por lo cual también Dios los entregó. ¿Los entregó a qué? Por rechazar al Creador, por no darle gloria, por no estar dispuestos de darle gracias, porque su corazón se entenebreció. Dice, Dios los entregó a la ¿qué? A la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios ¿qué? Cuerpos. Wow. Versículo 25. Ya que, ¿qué cosa? Ahí está la palabra. Se usa 3 veces esa expresión también. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Ven el proceso aquí o no? Hay un proceso aquí. Rechazaron al Creador, aunque Él se hizo claramente visible. No le dieron gloria a Él, sino que cayeron en la idolatría. No le dieron gracias a Dios. Y por eso se entenebreció su corazón. Llegó, las tinieblas se metieron en su corazón, de tal manera que la luz ya no podía lograr un resultado. Dice, por eso Dios los entrega a inmundicia. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto ¿a quién? A la criatura o a las criaturas antes que ¿a quién?
Ahí está la idea del creador. Mensaje del primer ángel, no olviden. A las criaturas antes que al creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Pero la cosa va a empeorar. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, esas marchas de Gay Pride? El mes de Gay Pride de los... Es gente abiertamente expresándose en contra de Dios. Abiertamente. Alabando la homosexualidad. Y la idea de ser transgénero. Ahora fíjense, las cosas van de mal en peor. Versículo 26. Por esto, ¿por qué? Por esto, ¿por qué qué? Porque rechazaron al Creador, aunque se reveló claramente. Porque no le dieron gloria. Porque no le dieron gracias. Porque se entenebreció su corazón. Por esto, Dios los entregó. Ahí está la segunda vez. ¿Qué significa Dios los entregó? ¿Ustedes quieren eso? Go for it. Porque tenemos libre elección. Si queremos elegir a Satanás, Dios dice, yo no quiero eso, pero te entrego. Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Está condenando el lesbianismo. ¿Qué dice el mundo hoy en día? El mundo está llegando a esta condición. No solo porque lo digo, ustedes lo ven. Pues aún sus mujeres cambiaron. ¿No trataron la palabra qué? ¿Qué cambiaron? El matrimonio heterosexual por el homosexual. La segunda vez que se usa la palabra cambiaron. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. ¿Cuál es el uso natural? Hombre y mujer. De la mujer. Y luego dice, y de igual modo también los hombres. Oh, no solamente son las lesbianas, sino que son los hombres homosexuales. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Esto es una descripción de lo que está pasando en el mundo? ¿En los Estados Unidos de América? Sí, señor. La hermana White tenía razón cuando dice que este pasaje describe la condición del mundo inmediatamente antes de la segunda venida. ¿Saben que la hermana White dice que va a haber un pequeño remanente en este mundo al final de la historia que es fiel a él? Y dice que cuando sea retirado el Espíritu Santo, Satanás tendrá total control sobre los impenitentes. ¿Ustedes creen que el mundo está mal hoy? Hermanos y hermanas, no hemos visto nada. ¿Cómo será un mundo a donde Satanás tiene total control sobre los impenitentes? No podemos concebir cómo será. Si Dios no interviniera para proteger a su pueblo, dejaría de existir. Dios tendrá un remanente fiel. Luego sigue diciendo en el siguiente versículo, y como ellos no aprobaron retener en cuenta a Dios, es decir, ¿qué hicieron? Suprimieron a Dios, se deshicieron de Dios. ¿Qué hizo Dios? Tercera vez los entregó. Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y luego escuchen la lista de las cosas que no convienen.
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Qué pasa cuando se niega al Creador? Y cuando no se glorifica al Creador, y cuando no se le da gracias al Creador, y el corazón humano se entenebrece, ¿qué sucede? La conducta cambia, la sociedad cambia. Y luego sigue diciendo, escuchen bien, quienes habiendo entendido el ¿qué? ¿Tiene algo que ver con el mensaje del primer ángel? La hora de su juicio ha llegado. Esto es una descripción de un mundo que rechaza el mensaje del primer ángel. ¿Esta gente teme a Dios? No. ¿Le da gloria a Dios? ¿Acepta al Creador? ¿Cree que está en la hora del juicio? No. Ahora le pregunto, ¿cuál es el antídoto de esto, de esta enfermedad? El mensaje del primer ángel. A eso vamos a hablar esta tarde. Ahora escuchen, la cosa se pone más seria. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. No solo las hacen, toda la lista que mencionamos, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Me gustan varias traducciones de este versículo. Dice, no solo las hacen, es decir, Dios no solamente condena a los que las hacen, sino también con los que están de acuerdo o simpatizan con los que lo practican. Porque es la tendencia en la iglesia adventista hoy en día en decir, bueno, una persona nace homosexual, no puede vivir contrario a la forma como nació, así que debemos sencillamente aceptar la homosexualidad como tan natural como un hombre y una mujer que se casan. Hermanos y hermanas, debemos amar a los homosexuales, pero no podemos estar de acuerdo con su conducta. No debemos odiarlos. Dios no quiere que odiemos a nadie. Dios quiere que amemos a los homosexuales, pero no quiere que amemos su conducta. Debemos amar al pecador, pero no el pecado del pecador. Hay muchos que odian a los homosexuales. Debemos amarlos, pero debemos rechazar su conducta. La hermana White dice que Jesús podía reprender el pecado y al mismo tiempo llorar por el pecador. ¿Estamos orando por estas personas? Debemos orar por estas personas, pero la iglesia nunca puede aceptar que podemos bautizar a estas personas para ser miembros de la iglesia cuando están practicando estas cosas. Y no solamente son los que practican estas cosas, sino los que simpatizan con aquellos que las practican. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en el libro de Romanos. Ahora, un científico que dicen que era el más sabio de todos los científicos de la actualidad, murió hace poco. Stephen Hawking, uno que está en silla de ruedas, posiblemente lo han visto, que habla solamente a través de un medio que se ha establecido para que pueda comunicarse. Dicen que el científico más brillante de nuestro tiempo. Fíjense lo que él dijo. Uno no puede comprobar que Dios no existe. No podemos comprobar que Dios no existe. Pero la ciencia lo hace innecesario.
Las leyes de la física pueden explicar el universo sin la necesidad de un creador. La física toma el lugar del creador. En otro lugar dijo, yo creo que la explicación más sencilla es que no hay Dios. Nadie creó el universo y nadie dirige nuestro destino. Esto me lleva al profundo reconocimiento de que probablemente no hay un cielo y tampoco una vida después de la muerte. Tenemos tan solo esta vida para apreciar el gran diseño del universo y por eso estoy extremadamente agradecido. Ahora mi pregunta clave es, habla de apreciar el gran diseño del universo. ¿Cómo puede ser que tiene diseño sin diseñador? ¿Saben cómo la Biblia define a Stephen Hawking? El fatuo ha dicho en su corazón, no hay Dios. Salmo 14 y el versículo 1. Ahora, ¿cuáles son los puntos claves del pasaje de Romanos, el capítulo 1? Varias veces el pasaje apela a Dios como creador, ¿sí o no? Dios se ha revelado claramente a los seres humanos como creador, pero lo rechazan como creador y como resultado sus corazones se entenebrecen y caen en falsa adoración, adoran al hombre, en idolatría y el resultado es corrupción moral. ¿Tiene alguna conexión este pasaje con el mensaje del primer ángel? Tiene una conexión con el mensaje del primer ángel. El pasaje dice que suprimen la verdad y cambian la verdad. Dice 3 veces en el pasaje eso. La rebelión descarada contra Dios el Creador abre la puerta para la idolatría. Pero hoy la idolatría es más sofisticada. Los ídolos son el dinero, el poder, los héroes del deporte, los artistas de Hollywood. Inclusive el domingo como día de reposo. La hermana Juan llama el domingo un ídolo, el sábado ídolo. Y dice, pastor, ¿cómo la hermana Juan dice que que el domingo es el sábado ídolo? Bueno, déjeme expresarlo de esta manera. ¿Quién creó el sol? Dios, ¿de acuerdo? Lo creó con propósitos de adoración. ¿Qué pasa si usted convierte el sol en un objeto de adoración? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. ¿Quién creó el primer día de la semana? ¿Dios lo creó con fines de adoración? No. ¿Qué pasa si usted lo convierte en un día de adoración? Idolatría. No importa que sea la adoración a un objeto o la adoración en un día. Cualquier cosa que el hombre establece para la adoración que Dios no estableció es idolatría. Y la hermana White dice que la observancia del domingo es el mayor ídolo que existirá al final de la historia. Porque es una negación del Dios creador. 3 veces el pasaje dice que Dios los entregó. Que no quisieron retener a Dios en su memoria. Ahora, ¿qué significa que Dios los entregó? Vamos a ampliar ese punto. Vayan conmigo a 2 Tesalonicenses 2, 9 al 12. 2 de Tesalonicenses 2 y el versículo 9 al 12. Está hablando del final de la historia. Este pasaje. Dice allí, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ahora, ¿por qué se pierden? ¿Por qué se van a perder? Porque cuanto no recibieron, ¿qué cosa? El amor de la verdad para ser salvos. Porque es que al final de la historia se van a perder porque no recibieron ¿qué? El amor de la verdad.
Y ahora escuchen lo que va a pasar como resultado. Por esto Dios les envía un ¿qué? Un poder engañoso para que crean a la mentira. Rechazaron la verdad y como resultado ¿qué? Creen la mentira. Ahora algunos dicen, pero pastor, ¿cómo? ¿Dios les envía un poder engañoso? ¿Cómo es que Dios hace eso? En la Biblia lo que Dios permite se le atribuye a Dios aunque Dios no lo hizo. ¿Cómo es eso? Ustedes saben que en el Antiguo Testamento dice que Saúl era atormentado por un espíritu de Jehová. Pero no es que Dios anda mandando un ángel fiel para atormentar a Saúl. Saúl había desechado a Dios y por lo tanto Dios dice, te entrego. Tú quieres al príncipe de las tinieblas, te entrego. Es decir, Dios envía esto, no directamente Él, sino que Él permite que Satanás obre porque eso es lo que la persona escogió. ¿Me explico o no me explico? Es como en el libro de Job. ¿Saben? Es interesante este punto en el libro de Job. En el libro de Job dice, en los primeros 2 capítulos, ¿quién estaba causando los males de Job? Satanás. Pero en el capítulo 42 dice que Dios causó los males de Job. Lo pueden leer ahí, creo que es el versículo 7. Dice, el mal que Dios había traído sobre Job. Entonces sabemos que Dios no fue el que lo hizo, permitió que Satanás lo hiciera. Es decir, al final de la historia, la gente va a estar tan oscurecida que va a decir, escogemos a Satanás y Dios va a decir, ¿tú quieres eso? Te entrego. Terrible cosa vivir en un mundo así al final de la historia. Este es el proceso, hermanos y hermanas. Dios revela su poder y su deidad como creador en las cosas que son claramente visibles. Rechazan la luz del creador. No le dan gloria, no le dan gracias y por lo tanto se entenebrece su corazón. Cuando se entenebrece su corazón, adoran a la criatura en vez de adorar al creador. Cambian la verdad a la mentira y Dios se retira y los entrega a sus prácticas pecaminosas. Ese es el proceso que menciona Romanos el capítulo 1. Ahora yo pregunto, ¿dio Dios alguna señal para que la gente recordara al Creador? ¿Qué señal dio Dios para que recordáramos al Creador? El sábado. Yo pregunto entonces, ¿esta gente pisotea el sábado? Están pisoteando el sábado. Porque Dios dio el sábado semanal para mantener en nuestra mente fresca la idea de que debemos honrar ¿a quién? Al Creador. Que debemos darle gloria al Creador. Que debemos nosotros rendirle gracias al Creador. Que debemos aceptar la luz del Creador. Todo este problema surge porque la gente olvidó ¿qué cosa? El sábado. Por eso el 4º mandamiento comienza diciendo, acuérdate. Y Salomón dijo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué Salomón cayó en todos esos pecados que cometió lejos de Dios? Porque olvidó al Creador y llegó a confiar en su propio poder y su propia fama y su propio dinero. Por eso fue que Salomón cayó. Ahora vamos a terminar con este punto. ¿Por qué existe la iglesia adventista? ¿Por qué existe nuestra querida iglesia? Yo pregunto, ¿es importante la organización de la iglesia?
Muy importante la organización. ¿Saben por qué Dios estableció la organización de la Iglesia Adventista? Con el fin de que la verdad se pudiera plantar en todo país del mundo. Hay grupos de personas que se salen de la Iglesia Adventista y dicen, vamos a funcionar separadamente. ¿Esa gente va a alcanzar al mundo? ¿Un grupito acá va a alcanzar al mundo? No. Dios estableció la organización con un propósito, una función. Y la función es hacer posible que la verdad se siembre en todas partes del mundo. Esa es la razón de nuestro existir. Y si no cumplimos la misión, no tenemos razón para existir. ¿Me estoy explicando o no? Ahora, fíjense qué interesante esto. ¿Saben qué aparece inmediatamente antes de los versículos que estudiamos de Romanos 1? Fíjense, en Apocalipsis, el capítulo 14, el mensaje del primer ángel, dice que el evangelio eterno va a todo el mundo. Luego dice, teme a Dios, dale gloria, adora al Creador, porque estamos en el juicio. ¿Saben qué aparece inmediatamente antes de Romanos, el capítulo 1, donde dice que que la gente no temía a Dios, ni le daba gloria a Dios, ni adoraban al Creador, ni reconocían que estaban en el juicio? Inmediatamente antes aparece lo primero que está en el mensaje del primer ángel. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Está todo en el mismo orden en Romanos 1 que lo que uno tiene en Apocalipsis el capítulo 14. Romanos 1 es la enfermedad, la razón por la cual el mundo está así, mientras que en Apocalipsis 14 está el remedio, el evangelio eterno, temer a Dios, darle gloria, adorar al Creador, porque estamos ahora en la hora del juicio. Los mismos elementos. Solo existimos para proclamar los mensajes de los tres ángeles. El evangelio no solo perdona, el evangelio transforma. Ahora, si hubo un tiempo en que la iglesia y el mundo necesitan oír los mensajes de los tres ángeles, es ahora. Y tristemente aún en la iglesia se trata de apagar esto. Yo soy denominacional, yo amo esta iglesia. Mi propósito no es salirme de la iglesia, llevar a la gente a criticar la iglesia, no. Es que volvamos otra vez al camino que Dios estableció para esta iglesia. El único propósito de esto. Es de suprema importancia, mis hermanos y hermanas, amonestar al mundo que tema a Dios, que le dé gloria, que lo adore como creador, porque estamos en la hora del juicio. La hermana White escribió en el tomo 9 de los Testimonios, página 19, lo siguiente: en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo. ¿Cómo? En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. Yo pregunto, ¿qué hace un centinela? Vela para que no entre el enemigo. Es una función defensiva, de defender. ¿La iglesia adventista debe defender la verdad? Sí. Pero no es suficiente defender la verdad, porque dice que también tenemos que ser, ¿qué cosa? Transmisores de luz. Defender la verdad y transmitir la verdad. Para eso existimos. Sigue diciendo, a ellos, a los adventistas del séptimo día, ha sido confiada la tarea de proclamar la última amonestación a un mundo que perece. ¿Cuál es nuestra función? Proclamarle al mundo la última amonestación.
Y luego dice ella, sobre ellos, sobre los adventistas del séptimo día, resplandece una luz maravillosa de la palabra de Dios. Una obra de la más grande importancia les ha sido confiada. ¿Qué nos ha confiado Dios? Una obra de mucha importancia. ¿Y cuál es esa obra? Sigue. La proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. No hay otra obra que tenga tanta importancia. No deben los adventistas permitir que ninguna otra cosa absorba su atención. ¿Por qué existimos? Para proclamar los mensajes de los tres ángeles y todo eso que involucra. ¿Tenemos que hablar de la bestia? ¿Está el asunto de la bestia en Apocalipsis 14? Yo les pregunto, ¿cómo puede la gente no adorar a la bestia si no saben quién es la bestia? ¿Cómo no van a adorar la imagen de la bestia si no saben lo que es la imagen? ¿Cómo no van a recibir la marca de la bestia si no se les enseña qué es la marca? Algunos dicen, oh, el mensaje del tercer ángel, eso asusta a la gente, habla de fuego y azufre y humo que sube. No, hablamos del amor de Jesús. Pues si no hablamos del mensaje del tercer ángel, la gente va a terminar adorando al diablo. Es un mensaje de amor. Porque Dios da el mensaje del tercer ángel para que la gente no adore la bestia, ni su imagen, ni reciba la marca. Cuando mis hijos eran pequeños, yo les decía, cuando van a cruzar la calle, miren para un lado y para otro lado. Y luego les decía, porque ¿saben lo que puede pasar? Puede venir un carro para espaturrarlos. ¡Ay! Traumatizando a los pobres muchachos. ¿Por qué les doy esa advertencia tan vívida? Porque no quiero que queden espaturrados. No sé si conoce esa palabra. No quiero que mueran. Hay que advertirles. Vívidamente hay que advertirles. No por odio, sino por amor. Leo una última cita del Espíritu de Profecía. Solemne. La iglesia adventista del séptimo día, no individuos, Dios en el juicio no solamente examina a individuos, sino naciones, como vimos, e iglesias también. La iglesia adventista del séptimo día ha de ser pesada en las balanzas del santuario. ¿Qué va a ser pesado en las balanzas del santuario? Nuestra iglesia. Será juzgada. ¿Qué será juzgada? La iglesia adventista. Será juzgada conforme a los privilegios y ventajas que haya recibido. Yo pregunto, ¿esta iglesia ha recibido privilegios y ventajas más grandes que cualquier otra iglesia? Sí, Señor. Ahora escuchen el sí condicional. Sí. Su experiencia espiritual, el de la iglesia, no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo, a un costo infinito, le ha conferido. Si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella. ¿Contra qué? Es solemne esta cita. Se pronunciará contra ella la sentencia, hallada falta. Será juzgada según la luz y las oportunidades que le fueron dadas. Esta cita me aterra a mí. Porque el lenguaje que usa la hermana White, balanzas del santuario, pesada en la balanza del santuario, y luego dice, hallada falta. ¿De dónde vienen esas palabras? De Daniel 5. Son solemnes esas palabras. No podemos permitir que pase eso en la iglesia. Hermanos y hermanas, tenemos que cumplir la misión que Dios nos ha dado.
La proclamación de los mensajes de los 3 ángeles. Primero necesitamos entender esos mensajes. Debemos estudiar la Biblia, hermanos y hermanas. No superficialmente, profundamente. Debemos poder explicar las profecías relacionadas con los mensajes de los 3 ángeles. ¿Saben una forma en que lo pueden hacer? Pueden bajar los mensajes de Zoom TV. Gratis. Dediquen varias semanas a estudiar esos temas. Muchos de ellos son proféticos sobre las doctrinas cardinales de la iglesia adventista. Y les digo que si ven y ven y ven, pronto van a decir, wow, sí, ahora entiendo el mensaje adventista. Y yo veo aquí la hermana diciendo, sí, la vamos a entrevistar ahora en un rato. Loida, ¿verdad? Así que, hermanos, si nos vamos de aquí, como entramos, ¿de qué valió estar aquí? Apoyemos a la iglesia, apoyemos a los pastores, apoyemos la organización, siempre y cuando no interfiera con el derecho de cumplirlo en la comisión que Dios nos ha concedido. Seamos un ejército que vamos a salir a incendiar el mundo con el mensaje adventista. ¿Qué les parece? ¿Aceptan esa comisión? Si aceptan, pónganse de pie si aceptan esa comisión. Yo voy a orar para terminar. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos por este maravilloso mensaje que tú nos has dado. Perdónanos, Señor, por haberlo enterrado, por haberlo ignorado, por permanecer en silencio, por ser políticamente correctos. Te ruego que entres a nuestro corazón por medio de tu Santo Espíritu. Danos esa pasión y ese celo de proclamar tu mensaje y vivirlo en nuestras vidas. Acompáñanos ahora al salir de este lugar. Después de cantar nuestro himno tema, pedimos que nos vuelvas a traer esta tarde para continuar estudiando estas cosas tan importantes para este tiempo. Te lo imploramos en el nombre y por los méritos de nuestro querido y amante Salvador Jesús. Amén.